Bienvenido a Medicina Aplicada. El día de hoy hablaremos sobre una de las enfermedades más prevalentes en el mundo y de las cuales nos traen más complicaciones a lo largo de la vida. El día de hoy hablaremos de la diabetes mellitus. Existen diferentes tipos de diabetes. Generalmente se identifican dos grandes grupos. El primero correspondiente a la diabetes tipo 1, que en la antigüedad, o que alguna vez has escuchado hablar a tus tíos o parientes, que la diabetes tipo 1 era la diabetes tipo infantil. Actualmente se sabe que eso no es cierto. La diabetes tipo 1 comprende todos aquellos trastornos en los que está inmiscuido la presencia de anticuerpos que dañarán las células beta del islote pancreático y que a largo plazo transformarán a ese páncreas en un órgano no productor de insulina o al menos no de calidad durante algunos años. La forma clásica de la diabetes tipo 1 se presenta a edades tempranas debido a que la autoinmunidad termina con estas células de manera rápida. Pero también existen dos tipos muy importantes dentro de esta diabetes, como la tipo LADA o la tipo MODY, que son anticuerpos que, si bien no destruyen de manera rápida el páncreas, sí lo hacen a lo largo del tiempo y entonces tendremos una diabetes tipo 1 de presentación en el adulto o en el anciano. Depende del tiempo en el que se haya presentado. Así también existen la diabetes tipo 2, que es un grupo que tiene más una convergencia entre diversos factores metabólicos que guían al desarrollo de esta enfermedad. Dentro de estas están generando el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina, entre muchos otros tipos como el embarazo y otros subgéneros dentro de la resistencia, la mala función, la no adaptación de los receptores o la mala calidad de la insulina producida y que generarán también, al igual que en la tipo 1, un estado en el que a pesar de haber insulina, habrá una resistencia con hiperglucemia o con un mal funcionamiento de la misma. Estos trastornos, como les menciono, es de los más prevalentes en el mundo y es por ello que cobra tanta importancia al momento de ser diagnóstico. El diagnóstico como tal de la enfermedad se puede simplificar en varios hallazgos laboratoriales, así también como en síntomas clínicos. Los principales síntomas clínicos de la diabetes, independientemente del tipo, son las 3 P's: polifagia, polidipsia, poliuria. Polifagia: el paciente siempre tiene hambre, y esto es debido a que si la insulina no está funcionando como transportador o anabólico para aprovechar los nutrientes, entonces el paciente tiene esta necesidad de seguir consumiendo calorías para saciar esa falta de aprovechamiento de la glucosa, y por eso los pacientes tienen tanta hambre. De esta manera es una explicación sencilla. Polidipsia: cuando se supera la barrera de los 180 miligramos de azúcar, nuestro riñón comienza a excretar la glucosa. La glucosa como tal arrastra algo de agua y entonces el paciente con estados hiperglucémicos, que quiere decir con azúcar muy alta, empieza a tirar tanto orina como agua por el riñón y entonces estos pacientes se deshidratan más rápido. Poliuria, como ya lo explicamos en el punto anterior, pues es aquella sensación y el hecho de concretar muchas veces ir al baño a orinar. Y esto es debido a lo que explicábamos anteriormente: si hay un estado de hiperglucemia que arrastra agua, pues el paciente va a generar más orina conforme pase el tiempo y entonces el paciente tendrá más episodios en donde tiene que ir a orinar porque se produce más orina simplemente. Existe una cuarta P que no es aplicable a los estados de resistencia a la insulina hasta estadios muy avanzados, pero que sí se aplica a los diabetes tipo 1, como es la pérdida de peso. Como mencionábamos, parte de los efectos de la insulina no solamente es el aprovechamiento de la glucosa, sino también es un anabólico. ¿Cómo sé que estoy enfermo de diabetes? Como ya mencionamos algunos síntomas clínicos, estos pueden ser orientativos. Para ello debes de corroborarlo con ciertas pruebas bioquímicas, como en este caso los estudios de sangre. Tenemos diversas pruebas que pueden ayudarnos a orientar o a confirmar el diagnóstico. Uno de ellos es básicamente el tomar azúcar en ayuno. La glucemia en ayuno nos va a ayudar a intentar comprender cómo se está comportando nuestro cuerpo ante un estímulo que no tenga que ver con el alimento. Por lo tanto, definiremos la presencia de diabetes como aquella glucemia mayor a 126 miligramos por decilitro y que al menos se corrobore con 2 tomas. Estas deben de tener un periodo de esparcimiento. No puedes hacerle una glucemia en ayuno el día de hoy y mañana repetirla, porque probablemente en ese momento esté cursando con algún proceso inflamatorio, esté teniendo alguna infección o simplemente haya tomado algún alimento que prolongara este descenso de la glucemia y entonces el paciente será considerado como diabético sin serlo. Por lo tanto, habrá que tomar esta glucemia y entre los 3 y los 6 meses corroborar este estudio en ayuna para poder decir que el paciente tiene diabetes. Otro de ellos,
que no se utiliza como tal para hacer diagnóstico en los pacientes comunes y corrientes, que es la prueba de la tolerancia a la glucosa. Esta prueba generalmente se utiliza más con embarazadas y que tenemos diversos tipos, tanto la prueba de O'Sullivan, que es un tamizaje, o las pruebas dirigidas a encontrar con 2 o 3 tomas estados de hiperglucemia, pero provocando nosotros con el consumo de la glucosa para que se pueda encontrar de manera más sencilla. Así también tenemos algo que se llama hemoglobina glucosilada, y esta hemoglobina glucosilada lo vamos a referenciar con el porcentaje que tenga de ocupación. Generalmente la hemoglobina glucosilada nos habla de un promedio de 90 días, que es la vida media de un eritrocito, y que nos hablará de un porcentaje de ocupación de la glucosa en el eritrocito. Si supera los 6.5% del control o de la medida que esté tomándose en cuenta, entonces tendremos la sospecha también del diagnóstico de diabetes. Si esta se corrobora 3 meses después, entonces sí tendremos un diagnóstico de diabetes. Ahora, se habla también de un término intermedio en el que se habla de un estado de prediabetes, que en muchas literaturas se quiere eliminar, a dejarlo simplemente como un estado de intolerancia a la glucosa. La prediabetes iría, por ejemplo, en los estudios en ayuno, que la glucosa o la glicemia en ayuno va de los 100 a los 126 miligramos por decilitro, que estamos en tierra de nadie, porque si bien no nos hace diagnóstico, nos orienta que hay un estado de resistencia a la insulina que hay que tratar en cualquier momento. Así también en la hemoglobina glucosilada, aquellos rangos que van de la hemoglobina glucosilada del 5.7 a menos de 6.5, pues estamos en un estado en donde estamos muy cerca de cruzar al diagnóstico de diabetes, pero aún no se puede hacer. Como mencioné, la hemoglobina glucosilada también necesita 2 resultados para generar un diagnóstico de diabetes. Y bueno, también existirán glucemias en ayuno que pueden confirmarnos el diabetes con una sola toma, como sería que en una toma aleatoria esta superara los 300 miligramos por decilitro. Antes se hablaba también de una glucosa aleatoria mayor a 200, pero sigue siendo orientativa y no es como diagnóstico. Sin embargo, la mayor a 300 nos da diagnóstico de diabetes con una sola toma. Pues bien, ya generamos un diagnóstico, entonces ¿ahora qué sigue? La principal intervención en todo paciente, sea prediabético o diabético, es cambiar los estilos de vida. Si estamos hablando de la diabetes tipo 1, definitivamente el tratamiento se debe de iniciar con insulina. No se recomiendan como tal los hipoglucemiantes orales en este tipo de pacientes debido a que su problema principal es la no generación de insulina. En cambio, en los tipo 2, que son los más prevalentes y que tienen periodos de resistencia a la insulina o factores que conducen a esta resistencia, pues el principal approach que tenemos que tener con estos pacientes es precisamente disminuir esa resistencia. La principal intervención en estos pacientes es el bajar de peso. Un paciente que baja de peso aproximadamente el 7% de su peso corporal total tiene un efecto benéfico a largo plazo y que puede retrasar la aparición de diabetes o como tal el diagnóstico por muchos años, incluso no llegar a padecerle. Esa es la parte más importante, donde se debe de cambiar la dieta, se debe de instruir a realizar ejercicio y como tal evitar la aparición de una enfermedad que va a ser crónico-degenerativa y que jamás va a abandonar nuestro cuerpo, que se puede controlar, mas no se puede curar. La segunda intervención es el utilizar fármacos que ya fuera con el objetivo de disminuir la resistencia o como tal utilizar hipoglucemiantes orales, y que estos nos tendrán un efecto a largo plazo, que ya hablaremos en otro video sobre el tratamiento específico de la diabetes. Como tal, la diabetes tiene muchas complicaciones. Los estados hiperglucémicos como tal forzan al riñón a una filtración más acelerada. Esta filtración conduce a que las partes principales de la nefrona dentro del riñón se empiecen a dañar y entonces generen zonas de esclerosis que van a generar la pérdida de proteínas, un endurecimiento de estas células y por lo tanto la pérdida de la función del riñón a largo plazo. La hiperglucemia también conduce al daño endotelial, lo que va a llevar a largo plazo, junto con la enfermedad del riñón, a un aumento de la presión arterial y entonces tendremos un diabético, hipertenso con enfermedad renal si no se atiende a tiempo. Así también la resistencia a la insulina tiene una influencia directa en la transformación del eje renina-angiotensina-aldosterona que provocará que este eje brinque ciertos pasos para llegar más rápido a la angiotensina 2, que elevará como tal la absorción de sodio y elevará la presión arterial del paciente, perpetuando este círculo de hipertensión entre los pacientes diabéticos. Y como complicaciones indirectas,
A largo plazo, la mayoría de ellos pueden tener afectaciones en la visión, en el corazón, en los riñones, en los nervios periféricos, sobre todo con la neuropatía diabética, y al estar en un estado de hiperglucemia que interfiere en diversos procesos metabólicos, también se considera a los pacientes diabéticos como inmunodeprimidos y por lo tanto son más susceptibles a infecciones. No hablar así también de que si el paciente es obeso, posee un estado crónico de inflamación y que de no intervenir directamente en todos los puntos importantes de la enfermedad, generará alguna infección o tendrá complicaciones cardiovasculares, como lo veremos en otro video, mayores o menores, y que influirán directamente en la calidad de vida del paciente. Espero que al menos este resumen de la enfermedad diabetes mellitus haya servido para esclarecer. Habrá más videos explicando los puntos finos de esta enfermedad y que nos ayudará a comprender un poco más de cómo se comporta. Muchas gracias.